Recording is on. Vamos a compartir la ventana esta. Ajá, si no tenemos bien el diagrama, la cuestión se complica. Entonces vamos a hacer el diagrama, es de la barra horizontal, ¿ok? Dibujamos la barra. ¿Ok? Está la barrita. Entonces, ¿cuántas tensiones hay? ¿Mm? ¿Cuántos cables tensores dijimos que había? 2. Dos. Entonces, la primera, esta, que la va a sostener hacia la pared, ¿verdad? Esta es una tensión. Vamos a ponerle un color diferente. Ok. Y la otra, ¿cuál es? La donde está el lorito. Entonces, vamos a ponerla. ¿Dónde está el lorito? De la Copa América. Esa vez la mascota fue un loro. Pero no está en la mitad de la barra, sino a un cuarto de la pared. ¿Ok? Ahí están las dos tensiones. Tensión 1 y tensión 2. Son diferentes. ¿Ok? Tensión 1. Y acá, tensión 2. Ajá, ¿qué me falta aquí? ¿Qué creen ustedes que falta? ¿Mm? Si está apoyada aquí en la pared, ¿ok? Esa viga está apoyada en la pared, entonces allí deberían haber dos reacciones, ¿ok? Dos reacciones. ¿Cómo serían esas reacciones? Como no lo sabemos, pero sí se supone, para que él no se caiga, ¿hacia dónde sostiene la pared? Lo debería estar sosteniendo hacia el techo o hacia el cielo, ¿no? Entonces allí la tensión, perdón, la reacción en la pared, una sería subiendo y la otra sería, voy a poner otro color. Ok, y esta sería la reacción en el punto A. Y la otra es que si este cable lo está alando hacia la izquierda, entonces la pared lo está sosteniendo hacia la derecha, esta tensión hacia la derecha, entonces la reacción debería ser hacia la izquierda, ¿ok? Porque la tensión lo está empujando hacia la pared. Entonces acá tenemos otra reacción. Como está ubicada en el punto A, entonces a esta la vamos a llamar a su y a la otra la vamos a llamar a su X. ¿Okay? Aquí tendríamos la reacción en el punto A llamada a su y acá la horizontal a su X. ¿Okay? Aquí. Ajá. Si esto tiene un peso, también tendríamos el peso. ¿Hacia dónde? En la mitad, ¿no? De la viga. Entonces el peso iría hacia el centro. Eso sí se supone que va hacia el centro de la Tierra. Entonces aquí tendríamos al peso. El peso de la viga. Ya teniendo ustedes el diagrama del cuerpo libre, ya tienen gran parte del problema resuelto. ¿Okay? Y las otras las ecuaciones pues son las mismas, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X, pero en este caso la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0, como estamos en equilibrio estático, y la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0, porque esto se llama equilibrio estático. Sumatoria de fuerzas en X 0. Y también sumatoria de fuerzas en Y 0. ¿Okay? Ajá, este ángulo me lo daban. Ese ángulo, si ustedes miran los ejercicios propuestos, ese ángulo es de 30 grados. Este trocito aquí es de 30 grados. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en el eje X? ¿Ve? En este caso, AX, ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, y la tensión, este ángulo es de 30 grados. Voy a colocarle acá 30 grados.
¿Ok? Aquí. Entonces, las fuerzas en X, ¿cuáles serían? Menos AX, porque va para la izquierda, más la tensión 1 en X, que la tensión 1 en X sería igual a 0. La tensión en 1 en X, perdón, sí, positiva, porque va para la derecha. Y entonces acá la tensión 1 en X sería la tensión 1 tensión menos AX, y la tensión 1 en X sería más la tensión 1 por el seno o por el coseno. ¿Mm? ¿Por el seno o por el coseno de 30? Por el coseno de 30 grados. Y esto debería ser igual a 0. ¿Ve? La tensión 1 es la incógnita. AX también es incógnita. Entonces me faltan ecuaciones. Voy con la sumatoria de fuerzas en Y. La fuerza en Y, ¿a quién tendría? ¿Mm? ¿A quién tendría? Al peso, la tensión 2 y AM. Bastantes, ¿no? Ajá. Tendría primero a Y positivo. La tensión 1 en Y también positiva. Tensión 1 en Y, que sería la tensión 1 por el seno de 30. ¿Ok? Ahí tendría dos incógnitas. ¿Ok? Menos la tensión 2, como dices, menos el peso. La tensión 2 la tengo porque la tensión 2 es igual al peso de la mascota. ¿Ve? Esta tensión 2 vendría siendo igual al peso de la mascota. Si a ustedes le preguntan que si la tensión 2 es lo mismo que el peso, no. El peso es el peso de la mascota. La tensión 2 es la fuerza que le está haciendo el tensor a la viga. ¿Ok? Mosca con eso. Entonces aquí, ¿cuáles son las incógnitas? La aceleración en y la tensión 1. Y aquí la aceleración en X y la tensión 1. ¿Sí? Serían incógnitas. Esta, vamos a ponerla en rojo. Incógnita. Tensión 1. Perdón, vamos a ponerla aquí mejor. Tensión 1 en X y tensión 1, incógnitas. Dos incógnitas. Aquí, incógnitas. Aceleración en Y. Perdón, aceleración. Reacción en y tensión 1. 2 acá. ¿Ok? ¿El peso lo tenemos? Sí. Entonces, ¿cuántas incógnitas hay? 3, ¿verdad? Me falta una ecuación. ¿Cuál sería la que me falta? ¿Cuál creen ustedes? En equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X0, sumatoria de fuerzas en Y0. ¿Cuál me falta? Tengo 3 incógnitas. Aceleración, reacción en X, en A, reacción en Y, en A, y la tensión 1, 3. ¿Cuál me falta? Sumatoria de torques. Sumatoria de torques igual a 0, es la que me está haciendo falta. Entonces aquí, la otra ecuación que hace falta es sumatoria de torques igual a 0. ¿Dónde voy a hacer? ¿Por qué todo igual a 0? Porque estamos hablando de equilibrio estático. ¿Y dónde voy a hacer el torque? En el punto A. ¿Por qué en el punto A? Porque en el punto A voy a eliminar las dos ecuaciones, las dos incógnitas estas, AX y AY. ¿Ve? Al yo eliminar estas dos, ¿por qué las elimino? Porque ellas están pasando por el punto A. Y al estar pasando por el punto A, no está haciendo torque. Entonces, ¿cuáles serán las únicas que hacen torque? La tensión 2, el peso y la tensión 1. Entonces, de acá, de esta ecuación, es que yo obtengo la tensión 1. ¿Ok? De esta ecuación es que yo obtengo la tensión 1. Vamos a ver, sumatoria de torque igual a 0 en el punto A. Dijimos, AX no hace torque, AY no hace torque, ¿no? Las reacciones en A no hacen torque. ¿Cuál sería el brazo de la tensión 2? Desde el punto A la tensión 2, aquí sabemos hay L cuartos, ¿ve? Entonces aquí, este sería el brazo, L cuartos. Y sería una flechita que va en este sentido. Si los dedos van así, sería sentido
antihorario y sería positivo. Entonces sería más, voy a colocar entre paréntesis, L cuartos, que sería el brazo, L cuartos por la tensión 2. Y dijimos que era positivo. Vamos con el peso. Acá, como está en la mitad de la barra, de la viga, entonces el peso sería, no el brazo no sería L cuartos, sino la mitad, L medios. L medios por el peso de la viga. ¿Qué me falta? La tensión 1. Entonces, fíjese que la tensión 1 va hacia arriba. Si la tensión 1 la descompongo en 2, la tensión 1X no hace torque porque pasa por el punto A. La que haría torque sería la tensión 1 en Y. Entonces, si este sí me da negativo, porque desde acá hasta acá, el brazo es L, estaría acá, va en sentido horario. Entonces, acá sería negativo. El brazo sería L, porque es completo, por tensión 1 en Y, que sería la tensión 1 por el seno de 30 grados. Y esto sería igual a 0. ¿Cuál es la única incógnita acá? La tensión 1. ¿Por qué? Porque la tensión 2 es el peso de la mascota. Y el peso de la mascota me lo da el problema. El peso de la mascota dice que la mascota tiene una masa de 4 kilogramos. O sea que 4 por 9,8 me dan el peso. No sé si queda claro este tipo de ejercicios. Entonces tienen que hacer sumatoria de fuerzas en X igual 0, sumatoria de fuerzas en Y en 0 y sumatoria en el torque en el punto donde eliminan la mayor cantidad de incógnitas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si hacen estos dos ejercicios, pues te sumarán los 10 puntos. ¿Bien? Profe, yo tengo una duda. Uh-huh. Es que estaba intentando como sacarle la lógica por lo de la regla de mano derecha, pero no lo consigo cuando dice que va en sentido antihorario, por ejemplo. Ajá, mire, el brazo, ¿sabes que el brazo de T2 es L cuartos, verdad? Eso sí lo sabes. Ajá. El brazo es una flecha que va desde el punto donde estamos haciendo corte, donde está acá, ¿verdad? Donde está la fuerza. Voy a dibujarla. Voy a dibujarla. Así, ¿verdad? Pero usted lo tiene que dibujar saliendo colita con colita de flecha. Si usted lleva esta flecha hacia acá, ¿ve? ¿Sí lo ve? Hacia acá, Sí. hacia la tensión 2. ¿Eso es sentido horario o antihorario? Ah, sí. Antihorario, sí. Antihorario, ¿sí? El DMG es aquí. Este sería horario o antihorario. La flecha así. ¿Eh? Usted lo tiene que También bajar. antihorario. ¿Es qué? Antihorario. Y si vamos con la tensión 1, por aquí, iría así. ¿Se da cuenta? Esto es sentido horario. ¿Sí lo ves? Sí. Es la única que es diferente, la tensión 1. ¿Por qué? Porque mira, si yo me llevo la distancia que hay de aquí a acá es L completo, que es la que está aquí, ¿verdad? L completo. Y yo la arrastro hasta la tensión 1, ¿ves? Ah, ya, ya. Entonces el sentido es que horario. O sea, gira como las agujas del reloj. Así, ¿ves? ¿Sí lo ves? Para Sí. poderlo llevar allá. Es como si yo llevara el brazo hacia allá. La flechita sería como, vamos a ver si la puedo dibujar. Aquí con las flechitas. Ahora sí, profe. Gracias. ¿Sí? Okay. Sería así. Más o menos allá. Es que esto me gana, te lo digo. A ver. Ajá, así. Más o menos así. ¿Sí lo ves? Sí. En cambio acá es al revés. Así.
Bueno, claro con esto. Entonces vamos a... Voy a guardar esto. Ajá. Vamos con... Ahora... A ver si no dejé de grabar. Vamos a compartirles de Física 1. Hasta aquí va el parcial. Son 2 ejercicios, uno de rodadura y uno de equilibrio, ¿ya? Que quede claro esto. Ahora, el examen online es de movimiento armónico simple, oscilaciones, que también se llama. Y gravitación, ¿ok? Entonces vamos a muy rápidamente a ver los conceptos de oscilaciones para que quede aquí y después lo verán ustedes por grabación seguramente. Vamos a compartir ventana. ¿Están viendo oscilaciones? Sí, profe. Aquí, a ver. Solamente vamos a ver aquí movimiento armónico simple. ¿Qué significa eso? Que se repite en el tiempo indefinidamente. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a suponer que este sistema masa-resorte no hay roce, entonces esto va indefinidamente. Este bloquecito, este cilindro va a ascender y descender indefinidamente. Si yo colocara un carrete de papel acá para yo grabarla y este carrete de papel se va moviendo, ¿qué sucede? Si yo grabara el movimiento de este barrilito, daría una sinusoidal. ¿Okay? Eso es como cuando ustedes le hacen o cuando nos hacen estos exámenes del corazón, ¿no? Que le hacen... Entonces, como los latidos del corazón tienen también un movimiento armónico simple porque se repite en el tiempo indefinidamente. Bueno, si no tenemos problemas en el corazón, pues es periódico. Entonces, ustedes ya saben que una sinusoidal tiene esta ecuación, A coseno de omega t más delta. ¿Quién es A, quién es omega y quién es delta? A es la amplitud, es decir, lo que se estira y se encoge es este cilindro del punto de equilibrio. Omega, la frecuencia, y delta, el ángulo de fase, que va a depender de las condiciones iniciales del ejercicio cuando lo estemos resolviendo. Es decir, la fase, ¿no? El ángulo de fase. Si ustedes ya vieron matemática, una función seno o coseno puede ser de esta manera. En este caso, una función coseno es así. Y el periodo es el tiempo que dura en hacer un ciclo completo. Es decir, por ejemplo, si el periodo es 4, cada vez que llega al punto A en la parte superior va a durar 4 segundos. ¿Okay? Y es 2pi entre omega. Y la frecuencia angular es 1 entre el periodo, es ciclos por segundo y es hertz. El ejemplo más típico que tenemos de esto es la corriente con la que nos llega a nuestros hogares, que es de 60 hertz, ¿no? O 60 ciclos por segundo. ¿Qué significa esto? Un ciclo, cada vez que se hace un ciclo es que llega al mismo punto. Acá en este caso tiene la misma velocidad y la misma aceleración, ¿no? Eso es un ciclo completo. Entonces, si la función posición es a coseno de omega t más delta y yo derivo, obtengo la velocidad. Si yo derivo la velocidad, obtengo la aceleración. Y aquí están las funciones que me caracterizan esa ecuación, o las funciones de esa ecuación. A coseno de omega t más delta, la ecuación sería de este tipo. Cuando el tiempo es 0, está en A. ¿Okay? Cuando está en periodo cuartos, está en 0, es decir, en X vale 0. Y cuando está en la mitad del periodo, está en menos A.
La velocidad, la derivada del coseno menos seno, por la derivada de la en parte interna, que sería omega. Entonces sería menos a por omega por el seno de omega t más delta. Y así sería la función velocidad. Va hacia abajo, así. Y la función aceleración sería de esta manera, inversa a la de la posición, pero sería menos a por omega cuadrado, donde empezaría en menos a y empieza a ser la función, ¿no? Ahora bien, la función posición, la posición máxima es a y la posición mínima es menos a. La velocidad máxima es omega a y la mínima es menos omega a. La aceleración máxima es menos omega cuadrado y la máxima es omega cuadrado aquí y la mínima menos omega cuadrado. Vamos a ver esto en un sistema masa resorte. En un sistema resorte, el punto de equilibrio es cuando el resorte no está ni comprimido ni estirado. Cuando x igual a A, está acá totalmente estirado. Acá cuando pasa en el punto de equilibrio, pero la velocidad es negativa y pasa hasta menos A. Y cuando va a la derecha, pasa por el punto de equilibrio de nuevo, pero la velocidad es positiva hasta llegar a x igual a A. Y así indefinidamente. Para estos casos, la frecuencia angular es la constante de este resorte entre la masa del bloque que está agarrado en el extremo. Claro, el movimiento armónico se cumple si, solo si la superficie es lisa, ¿no? Si es rugosa no podemos aplicar las ecuaciones de movimiento armónico simple, porque se pierde energía. Y aquí está, ¿ve? Lo que le estoy explicando. Punto de equilibrio, el resorte no está ni comprimido ni estirado, velocidad máxima, velocidad mínima, aceleración cero cuando pasa por acá. Velocidad máxima, aceleración mínima, x igual a A cuando está en el extremo y cuando está en menos A, aceleración máxima y velocidad mínima. En un péndulo, omega al cuadrado G entre L, es decir, la frecuencia va a depender de la aceleración de gravedad y la longitud del péndulo. ¿Qué pasa con la energía? Como la energía mecánica es constante, ¿qué significa esto? Que cuando el resorte no está ni comprimido ni estirado, solamente tiene energía cinética. Cuando está en el extremo, solamente tiene energía elástica. Y cuando está en A o cuando está en menos A. Y la energía total va a ser la misma durante todo el tiempo. ¿Okay? Nosotros podemos aplicar las ecuaciones de energía para resolver las ecuaciones. ¿Ves? Y aquí está cómo se resuelve cuando trabajamos con energía mecánica. Aquí hay un cuadro comparativo de todo lo que les estoy hablando. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale la energía cinética? ¿Cuánto vale la energía potencial? Cuando está en el extremo, cuando está en el punto de equilibrio, cuando está totalmente comprimido el resorte. Y así va a ser el va y viene, si es un péndulo o si es un sistema masa resorte. ¿Cuáles son las ecuaciones? Como les dije, la función posición es 12, por ejemplo, en este caso, esta sería A, 6pi sería omega y 3pi medio sería delta. ¿Ve? Entonces, nos piden la frecuencia y el periodo del movimiento, ¿ven? Lo que les acabo de decir. A sería 12, es decir, lo que se estira. Omega sería 6pi y delta sería 3pi medios. ¿Ven? Y aquí está. Y con esto ustedes resuelven todas las preguntas que le hagan. El periodo, 2pi entre omega. La frecuencia, 1 entre periodo. Y con si la derivan, obtienen la función velocidad. Y si la derivan, obtienen la función de la aceleración. Pueden hallar velocidad máxima, velocidad mínima, energía. Realmente este es muy sencillo, este tipo de ejercicios. Y en el parcial pues siempre salen muy bien. Pueden revisar los problemas resueltos. Y acuérdense que este examen va a ser virtual. No tienen que aprenderse nada, sino simplemente tienen que estudiarlo sí para que no lleguen el día del examen y de una vez querer hacer todas las preguntas de uno solo y no puedan hacerlo. Bueno, preguntas, dudas. Winston, Andrea, Johelis. Por el momento yo no tengo dudas. Yo Perfecto. tampoco tengo dudas, profe. Cuando se me presenten dudas, le escribo Ajá. del Entonces, grupo. quedamos en que nos vemos el viernes, ¿verdad? A las 7, entre las 7 y las 7:15 en el laboratorio de Física 1. ¿Les parece? Ok. ¿Sí? Ok, Yo profe. porque de allí yo tengo llave.
¿eh? Si no conseguimos aula, Ok. pero vamos a durar poquito. Yo no creo que ese viernes haya mucha gente en la universidad. O sí, porque todo el mundo va a estar presentando, ¿no? Sí, Y el próximo lunes es el examen, ¿no? ok. El de esta parte. Podremos hacer, no sé si después el sábado en la mañana podemos hacer un repasito de gravitación, pero eso también es solamente, eso es teoría, más teoría. Sí hay ejercicios, pero tienen que saberse bien la teoría para poder resolverlos. ¿Ok? Y ya todo está Ok. disponible en el aula. Todo está disponible ya en el aula. Tiene nada más bajar Ok, ustedes los materiales y resolverlo. ¿Ok? Bueno, si no hay dudas, preguntas, dejamos de grabar. Me salieron varias grabaciones. El parcial del lunes va a ser pura teoría. Sí, puede ser pura teoría, preguntas de teoría y mini ejercicios. ¿Ok? Problemas pequeños. ¿Qué significa eso? Pues mm, problemas pequeñitos. ¿Ok? Si hay ejercicios de cálculo, que sí pueden haber a uno que otro, pero como le digo, de cálculo muy pequeño, sí van a tener que resolverlos. ¿Ok? Y presentar la hojita. A ver, los de hoy pues hasta el viernes a primera hora de la mañana, antes del examen, después del examen ya no valen. ¿Alguna otra pregunta? Si presentan los dos, pues van a tener los 10 puntos de la parte de participación. Ok, profe. Bueno, chicas, un gusto, que les rinda. Igualmente, hasta luego, hasta profe. luego. Estamos a la orden por acá. Vamos a dejar de compartir el video ya va para esto. Sí, el tema es de rodadura y equilibrios, el del viernes. Los problemitas que les acabo de resolver hoy. Bueno, chao pues. Feliz tarde.